Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este jueves 27 de febrero del 2026. Hace algunos días estaba teniendo un intercambio con una persona donde comentábamos o caímos en la temática de la importancia de experimentar la presencia del algo que está siendo evocado o que está siendo figurado en una representación específica, ya sea de tipo visual, una imagen, un dibujo, una fotografía, de tipo conceptual, una idea, un concepto, de tipo verbal, una oración, un mantra, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones simbólicas que el ser humano a lo largo de su historia ha aceptado, ha construido y ha diseñado a modo de representación o en modo de alusión representativa de algo que se encuentra más allá de su realidad particular, o sea, del absoluto, de lo divino, de lo sagrado, de como le quieran llamar, de los antepasados, de no sé cuántas cosas, no son más a ciencia cierta que simbolismos, no son más que figuraciones, no son más que un recurso muy útil para facilitar la atención o facilitar el direccionamiento de nuestra atención cada vez más general hasta que llegue a completarse, hasta que llegue a abstraerse por completo en aquello a lo cual esto construido por nosotros está haciendo referencia. Esto construido por nosotros que desde nuestro punto de vista relativo a nuestra cultura, creencias, aceptaciones, cosas así, representa, nos habla, nos simboliza, nos da noticia sobre la existencia de aquello a lo cual no podemos acceder directamente, lo cual no significa que no esté, que no exista, que no sea cierto, que no tenga realidad en sí mismo, sino que simplemente por ahora no podemos acceder de modo directo. Hay una diferencia básica y esto es muy importante, primero porque tiene que ver con la temática que hemos estado tratando sobre utilizar el sentir para la transformación humana o para el acceso a lo absoluto, y segundo porque hemos estado hablando que la utilización de ese sentir o ese mecanismo se ha hecho por una vía que durante largo tiempo del periodo de la humanidad o en la historia de la humanidad fue predominante, que es la vía de la religión. O sea, a través de lo religioso, a través de la religión, específicamente a través de los mitos, símbolos, creencias, etcétera, etcétera, se daba una realidad lejana, no cercana, una realidad supuestamente divina, sagrada, etcétera, etcétera, existente, pero lejana, repito, no sensible directamente, no sentida directamente por el ser humano. Entonces se le concretizaba a través de los mitos que cada cultura fue diseñando. El mito, esas figuraciones, esas narraciones, servían como mediadores para traer noticias de un modo entendible. Eso significa codificadas según los códigos de ese pueblo, de esa cultura específica, o sea, de un modo entendible, traer noticias de un modo entendible de algo, de una realidad a la cual el ser humano no podía acceder o no accedía desde las cárceles de su egocentración. Era simplemente para hacerle saber, existe una forma, existe una dimensión, un modo de acceder a la existencia, a lo realmente existente, más allá de tu modo particular de acceso, más allá del mundo construido por ti mismo, lleno de tus significados, tus evaluaciones, etcétera, etcétera. O sea, el mundo y las cosas son más allá del reflejo que tú tienes del mundo y las cosas, o están más allá de dicho reflejo condicionado por tu cultura, por tus creencias, por lo que sea. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que el ser humano tiene contacto directo con esa figuración. La figuración le habla de otra realidad o de una dimensión de la realidad a la cual él no accede todavía.
pero esa dimensión le sigue estando lejana. La figuración o el símbolo le está cercano porque está dentro de su propia realidad construida. Esto significa que le va a ser más fácil identificar al símbolo con aquella realidad que evocar la presencia de aquella realidad. Y eso es lo que común o más comúnmente va a pasar. Nos vamos a identificar con la figuración, ya sea, repito, figuración concreta visual o auditiva o conceptual o lo que sea. Es lo mismo, es forma, darle forma a lo que no tiene forma en este mundo. O sea, nos vamos a identificar con ella. A tal punto que si no nos vigilamos, vamos a dar por sentado que esa figuración es aquella realidad. Y cuando eso suceda, ya no nos va a interesar aquella realidad, puesto que ya la tenemos aquí y es esta figuración. Y en esta figuración concreta, en ese símbolo, vamos a depositar o vamos a dirigir todas nuestras cuestiones. A ese símbolo en concreto, a esa figura, a esa imagen, a ese mantra o a ese lo que sea, es al cual vamos a dirigir toda nuestra atención. Como punto final, o sea, como meta final de nuestra atención. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Que no podamos acceder, sentir, experimentar, vivir la presencia real de aquella realidad, sino que vamos a vivir la presencia objetiva de lo simbólico, o sea, de la figuración simbólica de aquella realidad o del modo simbólico figurativo por el cual una cultura específica, una persona específica trató de representar aquella realidad no representable de modo fiel, porque no es posible en este nuestro mundo. Cuando eso pasa, entonces el ser humano, en este caso practicante, porque casi siempre esto está vinculado a la religión, el ser humano va a cerrarse las puertas él mismo que dan acceso a lo absoluto y va a seguir centrado en los límites de su realidad particular porque ha confundido las cosas. Aquello que se le entregó como herramienta, aquello que se le entregó como mediador, aquello que se le entregó en forma de noticia, lo ha confundido, lo ha tomado por el hecho en sí mismo. Y sabemos que ninguna noticia es el hecho en sí mismo. Cuando usted recibe una noticia de algo que está sucediendo más allá de donde usted se encuentra, esa noticia no es lo que está sucediendo. O sea, esa noticia es un eco de lo que está sucediendo, es un modo de transmitir a usted de manera entendible para usted la percepción que alguien tiene de aquello que está sucediendo. O sea, no es lo que está sucediendo en sí. Y esto hay que entenderlo. Si confundimos la forma en que la noticia nos llega, si confundimos eso con aquella otra realidad, entonces nunca podremos acceder a aquella otra realidad porque ya no estará existente para nosotros, sino que estará concretizada en esta noticia o en esta figuración y nos comenzaremos a relacionar con la noticia y no con la realidad. Sin embargo, cuando comprendemos que eso que nos está llegando es una noticia, es a modo de noticia y por tanto nos avisa sobre una posibilidad, nos avisa sobre una realidad diferente a la nuestra, entonces existe la posibilidad de que nos podamos interesar por la realidad sobre la cual la noticia nos está hablando y nos vamos a querer enterar un poco más hasta que surge en nosotros el interés de poder experimentar, de poder visitar, de poder vivir, de poder salir al encuentro de aquello sobre lo cual la noticia nos está dando referencia. Desde ese punto de vista, todos los llamados textos sagrados, al nivel de cada cultura, figuraciones sagradas, simbolismos sagrados, actúan a modo de noticias. No fueron diseñados, no están diseñados para quedarnos atascados en ellos, sino para utilizarlos como trampolín, para que nos sea más fácil
incitar en nosotros una experiencia de una presencia de aquello que en verdad no es concreto, no pertenece a lo concreto de este mundo. Una presencia. Cuando esa presencia va siendo invocada, va siendo incitada, cuando vamos tomando conciencia de esa presencia y de su realidad, entonces nuestra atención debe irse centrando en esa presencia, porque es la verdadera relación primera o primaria, las primeras etapas que tenemos con esa nueva dimensión de acceso a la realidad absoluta. Y lo representativo, lo simbólico, aunque sigue estando allí, sigue siendo facilitador y además de eso se conserva como un recurso importante, ya no es el centro. Porque realmente no puede ser el centro porque él no es aquella realidad. Él está vacío de aquella realidad. Es simplemente algo más concreto que forma parte de esta, de la nuestra, de las creaciones humanas. Lo absoluto no es una creación humana, lo absoluto no puede ser nunca una creación humana. Ese misterioso, eterno, desconocido, amoroso, lleno de potencialidad continua e insondable, no es una creación humana, sino que existe más allá del limitado círculo y viciado círculo de las creaciones humanas. Existe de modo independiente y existe de hecho antes que el humano existiera. Por tanto, no es una creación humana ni es una creación de ningún tipo, por eso se llama absoluto, porque no es relativo, porque no depende de nada, absoluto. Cuando accedemos a esa noción de aquello que existe por sí mismo y desde allí vemos a toda nuestra existencia, a toda la realidad, a todo lo relativo, entonces nuestra vida asume una perspectiva diferente y por supuesto cambia nuestra relación con todo y con todos. Pero si asumimos lo concreto, si asumimos lo simbólico como la meta, o sea, como lo absoluto en sí mismo, y nos conformamos y nos quedamos allí, entonces nosotros mismos seremos los límites de nuestro propio obstáculo, o sea, seremos los límites, no, seremos nuestro propio obstáculo de frente a nuestro propio y necesario desarrollo como seres humanos o a nuestra necesaria emancipación hacia lo absoluto o hacia aquello que en muchas culturas llaman lo divino, lo sagrado, ¿verdad? El reino de Dios, como le querramos llamar. Entonces, la presencia, el sentido de todo lo simbólico heredado por tradiciones, por familias, por lo que sea, es ayudarnos a invocar, a incitar en nosotros la toma de conciencia de una existencia a la cual no podemos acceder directamente ahora mismo. Es a modo de noticia. La oración que te enseñan, el mantra que te enseñan, la imagen que te regalaron, la estatuilla que tanto cuidas, las piezas de un rosario, lo que sea, para que funcione realmente tenemos que entenderlo, tenemos que asumirlo a modo de noticia. Y el verdadero protagonista, el verdadero interés, la verdadera joya es aquella realidad sobre la cual esto concreto nos está dando noticia a un modo entendible para nosotros. Ese mismo objeto, figuración, símbolo que le da noticia a una cultura sobre el absoluto, si usted lo traslada a otra cultura y no le dice su significado para aquella antigua cultura, entonces simplemente es un objeto más, una antigüedad, algo, un hecho arqueológico, ¿verdad? Pero no tiene connotación de incitar aquel deseo de conocer otra realidad. Esto significa que esa figuración en sí no tiene una absolutez de la otra realidad. Es simplemente esa absolutez, esa representación se la da la propia cultura que la ha diseñado. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mayor parte de nuestra relación o de nuestros primeros intentos de relación con esa supuesta otra realidad de la cual de algún modo tiene presentimiento el ser humano,
necesariamente comienza por lo concreto, lo simbólico, lo representativo, y en la mayoría de los casos se queda atado a lo simbólico, lo representativo. Y la relación entonces no se vuelve del individuo con lo absoluto, sino se vuelve del individuo con algo creado por el propio individuo, así que no conduce a ningún otro sitio sino al individuo mismo y a los laberintos de su propia mente. Es una relación que no nos lleva más allá, sino a otros rincones de nuestra propia mente. No nos puede dar acceso a lo absoluto. Y nos ata a lo simbólico. Si eso simbólico se transforma, si ese simbólico se nos pierde, entonces es un desastre, viene una gran tragedia, viene un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra relación fue construida con lo simbólico, con el objeto representativo, y no con aquello con lo que el objeto realmente representa. En ese sentido, y en la tradición cristiana, Jesús de Nazaret decía, ¿verdad? Dios es espíritu y verdad, y llegará un momento en el cual se le ha de adorar en espíritu y verdad. Más allá del templo, más allá del monte, más allá del tabernáculo, más allá del arca, más allá de todo lo simbólico. O sea, llegará un momento en que se le ha de adorar en espíritu o verdad. Debe de llegar un momento en que el ser humano debe de comenzar a tener una relación con la presencia real, hacerse sensible a la presencia. Y esa es la finalidad del silenciamiento de nuestra egocentración, porque no se puede experimentar la presencia de la dimensión absoluta mientras uno está anclado a la dimensión relativa, a la dimensión de lo construido por nosotros mismos, de lo codificado, lo etiquetado, etcétera, etcétera. Por eso hay que silenciar el ego primeramente. No desecharlo, hay que vivir con él, con esas representaciones, con esas particularizaciones, con esa individualización, porque de lo contrario la vida en sociedad no fuera posible, pero no podemos quedarnos con ella como lo único existente. Tenemos que vivirla, tenemos que utilizarla, pero desde una referencia diferente, como el observador, como el amante, como el enamorado, no como el esclavo. Y de esa forma seremos capaces de transformarla cuantas veces sea necesaria, pero siempre lo haremos ya desde una sabiduría mayor y desde un sentimiento amoroso, más pleno y más sincero. Si en ese sentido utilizamos las figuraciones, los simbolismos, estas herramientas didácticas para facilitar nuestro entendimiento y acceso a lo absoluto, nuestra invitación a buscar el sentido de lo absoluto, entonces sin duda alguna serán provechosas. Pero si confundimos y tomamos a la noticia, o sea, a lo simbólico, como el hecho en sí, como la realidad absoluta en sí, entonces no podremos avanzar. Seremos nosotros mismos un lastre pesado para nuestro necesario avance y nos conduciremos a las prácticas fanáticas, a los aferramientos, a las torpezas, incluso a las patologías mentales, sin contar a las guerras, a los conflictos culturales, porque cuando me encuentre a otra persona haciendo alusión a lo que yo mismo estoy haciendo alusión, al amor, a la paz, al absoluto, qué sé yo, pero utilizando una figuración diferente a la que yo utilizo, diferente a la que mi cultura me heredó, y entonces voy a ir a entablar un conflicto. Porque esa figuración, le voy a decir, no es la correcta, porque está mal, porque ese no es el absoluto, porque no sé qué, y el otro me va a decir, no, es la tuya la que no es, no sé qué, y cada uno va a estar desde su relatividad y desde su ignorancia atacando al otro. ¿Por qué? Porque confundió simplemente a la noticia específica por la cual se le transmitió a él la presencia del absoluto, lo confundió con el propio absoluto. Y ahí el gran desastre y ahí el gran y terrible mal que desde esa perspectiva o desde ese enfoque puede traer
la creencia enfocada en lo religioso sobre el orden de la humanidad. Que tengamos todos un buen día. Recordemos, como siempre, esto es una cuestión como propuesta reflexiva y cada cual tratará después de decidir si en algo le es útil o si simplemente lo desecha.